Cuando en uno de sus últimos discursos el presidente de la República se refirió al hecho que habría que acostumbrarse a una nueva normalidad, ¿qué quiso significar el primer mandatario? Al día siguiente del inicio del estallido social, el presidente tuvo la mala idea de utilizar la palabra guerra, que lo perseguirá durante toda la gestión del conflicto social hasta el día de hoy. Desde entonces, sus asesores son mucho más cuidadosos con las palabras empleadas. De ese modo, le indicaron al presidente de reemplazar el concepto de nueva normalidad, que se refería a la cantidad de nuevas medidas sanitarias que deberán aplicarse desde ahora, por el concepto de retorno seguro, ya que el primer concepto había causado numerosas resistencias en varios sectores políticos. Pero en el fondo, más allá de la pelea semántica comunicacional, protagonizada una vez más por el oficialismo y la oposición, podríamos interrogarnos sobre el concepto de normalidad. ¿Cuál es la normalidad a la cual pretendemos regresar y desde cuándo ya no nos consideramos más estar en una situación normal? El SARS-CoV-2, el nombre del virus, apareció por primera vez en Chile el 3 de marzo. La marcha del 8M, como su nombre lo indica, ocurrió el 8 de marzo. En ese entonces asistimos a una impresionante demostración de fuerza que manifestaba un cierto y seguro masivo descontento. Lo mismo sucedió en el mes de febrero con un festival de Viña del Mar, que fue uno de los festivales más politizados desde que este existe. Vimos en el mes de enero enfrentamientos, entre otros enfrentamientos, entre fuerzas del orden y barras bravas. Y así, yendo para atrás, llegamos a la fecha del 18 de octubre, fecha crucial de basculación. Posteriormente a esa fecha, Sebastián Piñera logró la hazaña de tener entre un 3 y un 6% de tasa de aprobación popular. Eso es lo que se llama, en buen chileno, tocar fondo. Portadas de diarios internacionales del mundo anglosajón, tan importante para ese sector político, criticaron incisivamente el mandatario. Hoy en día, su desempeño fue felicitado por la Organización Mundial de la Salud. Este desempeño le ha permitido subir en las encuestas y de manera paralela a esto bajó un eventual apoyo a las protestas dichas sociales. No faltaba menos para que el presidente ya adopte de nuevo o simbólicas que dividen, como cuando fue a sacar una foto en Plaza Baquedano, o discursos ambiguos, como fue el caso en el aniversario 93 de Carabinero, donde citó a Gabriela Mistral y la letra del himno de los Carabineros. No sé si era un guiño a las canciones de las tesistas. Si fuese el caso, sería una verdadera pendejería. Resituemos la emergencia sanitaria del coronavirus en el contexto en el cual nos encontrábamos entonces. Citemos las fuerzas del orden público y las Fuerzas Armadas, ya que estas son fundamentales en la situación actual. El llamado Paco Gate, el sistema de desfalco que se instauró en las instituciones de Carabineros. En agosto de 2018, el desfalco estaba evaluado a 30.000 millones de pesos. Un teletón en sí mismo. Últimamente, en otro caso, nada que ver con este, el 30 de enero de 2020 se acusó y se formalizó al ex director general de Carabineros, Eduardo Gordon, por supuestamente haber incurrido en malversaciones de caudales públicos a altura de 75 millones de pesos. El número 1. Cualquier ciudadano consciente del lugar en el cual vive quiere fuerzas del orden eficientes, muy bien formadas y respetadas. Pero para eso deben ser respetables. Una reforma de fondo de la fuerza pública es indispensable. Lo era antes de octubre de 2019, lo era antes de marzo de 2020 y lo es siempre después, hoy en día. Inclusive, si lo desean, se podrían hasta quedar con el famoso himno. Pero en realidad, a esta altura tampoco creo que eso sea factible. Veamos las Fuerzas Armadas. Solo brevemente, indicar que en junio pasado Juan Miguel Fuentealba, ex jefe del ejército, fue formalizado. En la instancia, el fiscal Morales precisó que durante el periodo en el cual estuvo él al mando de la institución, este realizó gasto por 7.300 millones de pesos. Y el perjuicio fiscal por el delito que se le imputa alcanza los 2.980 millones de pesos. Un hospital clínico de la Universidad de Antofagasta en sí mismo. Es decir, no solo el rector acá se ha portado mal.
Este es un caso entre varios otros que podríamos desarrollar, tal caso de los viajes, etcétera, etcétera. Pero de verdad, esto se va a pasar por alto sin plantear una necesidad de reforma profunda y de fondo una vez pasado el COVID-19. El virus del COVID-19 ataca también la memoria y la razón. Ahora, veamos el gobierno. Si su desempeño no está tan mal, y si en 2 meses tenemos menos de 300 muertos del COVID-19, un logro, recordemos que en la lista de espera auge y no auge incluidos, en 2018 simplemente, murieron más de 26.000 personas, es decir, un promedio de 2.170 personas por mes. 2.170 personas por mes. Hay de qué emocionarse. Esa es la normalidad de Chile. Servicios hospitalarios colapsados y atención no de la mejor calidad ni con el mejor de los tratos. No nace naturalmente ir a aplaudir los servicios que atienden en el hospital público. Acá eso llama a una reforma. Plantearse la pregunta creo que ya es responderla. Muchísimas personas perdieron, en el contexto excepcional en el que estamos viviendo, millones de pesos de sus pensiones, las famosas AFP, sin que nadie pueda impedir tal hecho escandaloso y poco moral. La normalidad quiere que eso sea la regla. Nadie es responsable de la pérdida del ahorro del trabajador. Y eso gracias a un gobierno de un presidente socialista, PPD en realidad. Eso tampoco se ve muy normal, o más bien no se ve muy lógico, o quizás sí en realidad. A esta altura también parece que es absolutamente lógico. La normalidad también quiere que una gran parte del mundo laboral, frente a esta situación de urgencia, no esté resguardada por ningún medio, no está protegida, muy poco apoyo para las personas que se quedan desprovistas. Desde la microempresa, pasando por la pymes, para llegar al independiente que boletea, nadie está protegido. Muchos están quedando, de hecho, al borde del precipicio. Pero todo este sistema brutalísimo era la normalidad antes del estallido social, antes del COVID-19. Servicios de salud que colapsan, sistema de pensión absolutamente desequilibrado, poca protección laboral y social, instituciones fundamentales carcomidas por la corrupción, pudiendo agregar acá los casos de Gendarme, donde está muy metida la democracia cristiana, y los casos, como al igual que en el Sename, y los casos de Penta y de las boletas ideológicamente falsas. Ahí está metida la casi integralidad de la clase política. No quiero acá ni mencionar los niños del Sename o la situación de muchos de ellos en los campamentos antes de todas estas crisis. No quiero ni pensar en la situación en la cual hoy en día se deben encontrar. La mayoría de los chilenos quieren volver a esa normalidad. Yo acá personalmente respondo que no. Postergar la fecha del plebiscito constitucional de nuevo por culpa de la situación sanitaria es algo viable. Si es por razón obvia de salubridad pública, podemos todos estar de acuerdo. Pero el debate sobre un cambio de fondo radical en algunos aspectos acerca de las instituciones que nos rigen, el tipo de ciudadanos y actores que crean esas mismas instituciones, la clase política que nos dirige, esa discusión acerca de todos esos temas debe tener lugar sí o sí. Es imprescindible si esto quiere avanzar y proyectarse. Pregúntense, ¿de qué sirven los 2 senadores que hoy tenemos, por ejemplo, en Antofagasta, cuando vemos que ellos, máximas autoridades de la región, no tienen ningún peso para influir sobre ninguna medida? Vean últimamente la dramática situación para todos de los bolivianos en Antofagasta. 140 bolivianos fueron a protestar frente a la intendencia. ¿Alguien puede hacer algo por eso? Acá tenemos a un expresidenciable que llegó a segunda vuelta, lo que no es menor, y a Pedro Araya, hijo pródigo de la ciudad. Bueno, alguien que viene de acá. ¿Cambiará algo un senador suplementario, un tercero, el próximo año como lo es previsto? ¿Cambiará algo a este peso, a esta poca influencia? El sistema camina claramente sobre la cabeza y solo en dirección de algunos. Y eso no es culpa ni del estallido, ni del coronavirus. Adivinen de quién es la culpa. Antes de una discusión crucial,
es muy útil mirarse atentamente en el espejo. Y no especialmente para preguntarle quién es el más bello o la más bella. Quizás más bien es para tener un momento de honestidad pura, a lo menos una vez y por algunos instantes. Nos vemos la próxima semana.